Que por favor abran su Biblia, vamos a estudiar la palabra esta mañana. Vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor el tema cuando las cosas no mejoran. Realmente este tema no es muy fácil, no es muy cómodo predicarlo, y no porque esté mal, está en la Biblia, pero porque tiene que ver con aquellos momentos en los que oras al Señor y buscas de Dios una respuesta y te consagras y le pides y le pides y le pides y no miras respuesta. Y te sientes que en vez de que las cosas mejoren, se ponen peor. ¿Alguien ha experimentado eso? Como que entre más te aferras a buscar de Dios y le pides con todo tu corazón y declaras la palabra, confiesas en fe lo que la palabra de Dios dice, pero como que se pone más oscuro el día para ti, como que no se ve la salida. Tiene que ver con eso, y realmente no tiene que ver con que tengas o no tengas fe, simplemente es la realidad de la vida. Y por eso yo le puse el mensaje cuando las cosas no mejoran. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que estamos buscando de Dios, estamos haciendo todo lo que nuestra confianza en Dios, nuestro conocimiento en Dios nos dice que hagamos, y en los que nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque es confrontada con la realidad que estás viviendo. Pues no que dices que crees, no que dices que tu Dios sana, y el doctor te dice que tienes una enfermedad y que puede que la enfermedad se ponga grave. Entonces, hay momentos en los que nuestra fe no tiene nada que ver con la realidad. Y yo me he dado cuenta que hay esos momentos en los que creer en Dios, cuando todo está bien, es fácil. Me dieron aumento de sueldo, gloria a Dios, Dios es bueno. Me ascendieron de puesto, gloria a Dios, Dios es bueno. Todo va bien en mi casa, bendito sea Dios. ¿Verdad? Pero el chiste es creer en Dios cuando las cosas están mal. Cuando oras a Dios y en vez de que mejoren, empeoran. Ese es el punto. La pregunta es entonces, ¿cómo mantengo mi fe? ¿Cómo mantengo mi enfoque en mi visión, en mi misión, cuando no se mira claro cómo va a estar la cosa? Esa es la pregunta. Y por eso es que yo puse como tema cuando las cosas no mejoran. Porque yo lo voy a compartir 3 verdades con la ayuda del Señor para que usted las asimile en su vida cuando las cosas no mejoran. Porque si logramos asimilar, hermanos, estas verdades que voy a compartir, entonces cuando las cosas están duras y no mejoran, vamos a poder seguir adelante. Y eso yo les he dicho anteriormente, les he compartido que yo trato de compartir mensajes que realmente yo me identifico o han sido parte de mi vida. Porque, vuelvo a repetir, creer en Dios cuando todo está bonito, cualquiera puede. Sí o sí. Pero cuando la cosa se pone dura, ahí es donde está el chiste. Creer en Dios. Aunque el Señor en su respuesta te diga no. Aunque el Señor tú estés hablándole y hablándole, así como ese niño chiquito. Yo recuerdo, cuando estaba chico, mi mamá estaba haciendo algo y yo le pedía algo, mamá. Y mi mamá no me ignoraba completamente. Ma, como hacemos los niños, ma, y no contestaba. Y no contestaba. Hasta el momento que ya ella, como mamás, ella sabía por qué no me contestaba. Pero yo estaba, ma. Hasta el momento que ella decía, ¿qué quieres? Ya te oí. Y se queda uno, ¿y entonces por qué no contestas?
porque ellas saben. Y hay momentos espiritualmente hablando en lo que está uno, Señor, Señor. Y espiritualmente yo creo que el Señor dice, ya te oí, tienes que esperar. Entonces, hermano, yo espero en el Señor que esta mañana usted se quede por lo menos con estas verdades para que las asimile, porque las aceptemos o no, son verdades. Amén. Entonces quiero que vayan conmigo a Éxodo, por favor, capítulo 3, verso 7, y miremos lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, los que tienen su Biblia, digan amén. Los que tienen su teléfono y tienen su Biblia en su teléfono, pues préndala ahí. Y como no tenemos aquí pantalla, pues van a ejercitar en su Biblia un poco. He pensado, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos problema con esto que acabo de decir, de que es fácil creer cuando todo va bien, y realmente cuando las cosas se ponen duras, como que nuestra fe es cuestionada. Nuestro creer en Dios entonces se tambalea. Pero el problema no es que tengamos o no fe, el problema es que no hemos entendido que la vida no es fácil. Yo hablaba de esto hace un tiempo atrás. La vida no es fácil. Cuando venimos a Cristo, Cristo nunca garantizó que íbamos a caminar como en un lecho de rosas. Lamentablemente ha habido líderes que enseñan que cuando tú vienes a Cristo se te acabó todo tu problema. No, a veces el problema se pone peor. Porque no es el punto venir a Cristo para pensar que se acabó todo, ya vamos a caminar y vamos a disfrutar. No, la vida es difícil. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, Reina Valera, léalo ahí. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No porque dice diferente, simplemente tiene unas palabras que a mí me gusta como dice. Pero es lo mismo. Mire, dice la palabra de Dios. Este relato viene cuando Moisés está en el monte cuidando las ovejas de su suegro y de repente él mira en una visión, mira una zarza, un matorral que está prendido en llamas. Y le llama la atención que de estar mirando ese matorral en llamas, el matorral no se consume, no le pasa nada. Entonces de ahí le entra la curiosidad, yo voy a ver qué es esto. ¿Por qué es que con esa llama y no se consume ese matorral, esa zarza? Entonces el Señor le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque estás en lugar santo. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Entonces en el verso 7, mire lo que dice. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Hagamos una pausa ahí. Dios, hermano, siempre está consciente de cuál es tu situación. A Él nunca pasa por desapercibido lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo. Aquí dice claramente que el Señor le dijo a Moisés, yo estoy al tanto del sufrimiento de mi pueblo. Verso 8 dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Decía mi pastor, y ya ahora como que inconscientemente se me sale decirlo a mí también, y todos los feos. Siempre que leía ese pasaje, así terminaba esa frase, y todos los feos. Dice la palabra de Dios. Verso 9, otra vez, lea conmigo, dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Amén.
Decía yo, hermanos, que este mensaje no es fácil porque tiene que ver con esa realidad. Cuando tú estás orando y orando y vienes y ya te sientes desesperado e incluso dices, ¿hasta cuándo Dios me va a responder? Yo ya le he pedido, yo ya he ayunado, yo ya he hecho esto otro y Dios no me responde. Y tiene que ver con eso. Dios aquí le habló a su pueblo por medio de Moisés de que Él los iba a sacar de la esclavitud. Todos esperamos ese tipo de rescate, todos esperamos ese tipo de liberación. Amén. Y por eso buscamos de Dios, porque necesitamos de Dios. Sin embargo, tenemos que entender que de la zarza ardiendo, oigan lo que le voy a decir, a la tierra prometida que Dios le dijo que les iba a dar, esa tierra donde fluía leche y miel, había un desierto que cruzar. Y nosotros, hermanos, a veces creemos que la promesa es de Dios, o mejor dicho, esperamos que las promesas de Dios se cumplan facilito. La semana pasada yo hice brevemente el comentario que estamos en una etapa en la que nadie quiere hacer ningún esfuerzo. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos así. Ahora hasta el drive-thru ya se nos hace lento. ¿Sí o sí? De veras, hermanos, yo les voy a ser sincero, yo tengo ese problema. Yo creo que si alguien es desesperado aquí, ustedes me conocerán, pensarán, oh, ese pastor se ve tan paciente, a lo mejor piensa usted. Pero si alguien tiene el problema de ansiedad cuando las cosas no son como yo quiero, ese soy yo. Y yo veo que, hermanos, se me ha pasado por alto entender que cuando Dios hace una promesa, no significa que la cosa va a estar fácil. Significa que yo tengo que asimilar que hay momentos en los que me va a tocar sufrir. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo mantenemos esa fe? Pues entonces, hermanos, hay que entender que hay un desierto entre la zarza ardiendo y la tierra prometida que el Señor nos da, que nos quiere dar. Hay un desierto. Y nosotros tenemos que ver estas verdades para asimilarlas, para que podamos mantener nuestra fe. Entonces, cuando las cosas no mejoran, hermano, la primera verdad que te quiero dejar es que la adversidad, si quieres apuntar, los que apuntan, la adversidad es una oportunidad. ¿Me está diciendo, pastor, que si yo pierdo mi trabajo, esa es una oportunidad? ¿Me está diciendo que si yo tengo problemas en mi casa, esa es una oportunidad? ¿Me estás diciendo que si yo estoy del chongo con mi esposa, con mi esposo, y no veo ni cuándo se va a arreglar la cosa, esa es una oportunidad? Créanlo o no, sí. Sí. Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo los voy a sacar, los voy a rescatar de la esclavitud. El problema no es la adversidad. El problema, hermano, es el que queremos todo fácil. Yo no sé si usted ha conocido a alguien o conoce a alguien que sus expresiones son, no, pues yo ya dejé de ir a la iglesia porque le pedía y el Señor no me respondía. No, yo ya no voy a venir porque por más que quiero que los hermanos hagan las cosas así, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles. Todos, hermanos, todos quisiéramos no batallar nada. Esa es una realidad. Por eso, hermano, cuando las cosas no mejoran, uno tiene que entender esta verdad. La adversidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Es en la adversidad cuando muchas veces descubrimos el amor tan grande de Dios para con nosotros. Es en la adversidad donde nos damos cuenta que nuestro Dios es más poderoso que todo. Si no hay adversidad, a veces no hay ninguna oportunidad para salir adelante. Ahí en la adversidad, hermanos, Dios se glorifica. En una ocasión se le acercaron, iban caminando Jesús y sus discípulos y llegó un ciego de nacimiento. Dice que ese ciego era de nacimiento.
La creencia en ese entonces era que si alguien nacía enfermo o con alguna deficiencia física, el pueblo de Dios pensaban que era consecuencia de pecado. Y rapidito los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Y Jesús les dijo: ninguno. Él nació así para que mi gloria sea manifestada en él. Entonces, hermanos, la adversidad es una oportunidad. Es allí en la adversidad cuando nosotros vemos la gloria de Dios, siempre y cuando asimilemos esa verdad. Yo he dicho muchas veces, cuando estás esperando en el Señor, no digas hasta cuándo. Di: Señor, mientras llega, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para servirte mejor? ¿Cómo le hago para mantenerme aquí? ¿Sí estoy explicando? Y es allí, hermanos, donde nos damos cuenta que Dios verdaderamente está con nosotros. Por eso vuelvo a repetir, la adversidad es una oportunidad. Yo te animo, si estás pasando por algo difícil y estás esperando, llévate esto en tu corazón. Va a ser al tiempo de Dios, así que entiende esa adversidad, lo que sea que está pasando, es una oportunidad para ti. Muchos han descubierto habilidades, talentos, dones que tienen, que no conocían, a no ser por esa adversidad en la que se enfrentaron. Amén. Número 2. La adversidad es inevitable. No pienses, hermanos, no pienses que cuando Dios te hace una promesa, nomás es de decir: voy y la recibo y se acabó. No, las complicaciones son parte del paquete. Las complicaciones, hermanos, son parte de la vida. Por eso yo siempre he dicho, no es fácil. No puedes especular que tu vida, porque Dios te dijo que te va a bendecir, va a ser fácil. Mire, vuelvo a repetir esto de que pensamos que o queremos que todo sea fácil. Hay jóvenes que están queriéndose casar y piensan que el matrimonio les va a ser como un lecho de rosas. Y los que estamos casados sabemos que es todo lo contrario. Es una bendición. Es una bendición porque el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es una gran bendición. Pero fácil no es. O sea, va a haber complicaciones, sí o sí. El pueblo de Israel recibió la promesa de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero ellos tenían que entender que había un faraón que enfrentar. Había un pueblo egipcio que los afligía cruelmente, dice la Biblia, leímos ahí. Y ellos tenían que entender que era inevitable. ¿Querían tierra prometida? Vas a recibirla, pero va a venir aflicción también. Esa es parte de la vida, hermano. Lo triste, y vale más que lo entendamos, lo triste de todo es que Dios muchas veces permite esas aflicciones en tu vida. Y lo que es más duro a veces escuchar o recibir es que incluso Dios provoca esas aflicciones. Al pueblo de Dios, ¿sabe qué le pasó? Dice que cuando Moisés se le presentó a Faraón y le dijo: vengo de parte de Dios, Dios dice: deja libre a mi pueblo. Y cuando Faraón escuchó esto, dijo: ¿y quién es Dios para que yo le conozca? Y dice: no van a salir libres. ¿Y saben qué hizo? Les aumentó el trabajo. Les privó de mucho material que tenían que tener para producir los ladrillos, porque eso era lo que hacían. Y dice: y van a producir la misma cantidad ahora y sin material. Y no solo eso, la historia relata, si usted lee ahí en Éxodo, usted va a leer que aparte de todo eso, Dios tuvo que mostrarse con varias plagas para hacerle a ver a Faraón que Dios realmente estaba con Moisés y que Dios estaba hablando a través de Moisés. Sin embargo, cuando llegó el momento que Faraón entendió y los dejó salir, iban ya por el desierto, contentos, felices, pero la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón para que Faraón
recapacitar y decía, pero en una ocasión dijo, pero ¿qué hicimos? ¿Cómo es posible que dejamos salir libre a este pueblo esclavo? Vamos por ellos. Y se armó Faraón con todo su equipo, con todos sus soldados, y iba detrás del pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 14, en el capítulo 14 voy a leer unos versículos y mire, llega el momento cuando el Señor habla con Moisés, porque en la primera verdad que les conté que las adversidades son oportunidades, mire cómo dice aquí en Éxodo 14, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y mire verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, yo quiero que Faraón piense que ustedes están acorralados. Yo quiero que Faraón piense que ustedes ya no tienen salida, que se va a salir con la suya, dice. Dice, Faraón va a pensar que están encerrados en la tierra, dice, el desierto los ha encerrado, va a pensar Faraón. Y verso 4 dice, y yo, ¿cómo dice? Endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Y cómo dice ahí? Y seré glorificado. O sea, hermanos, Dios permite las adversidades y a veces Dios provoca las adversidades. Pero todo con un propósito para glorificar su nombre. Amén. Dios quiere siempre glorificar su nombre en nuestra vida. Pero nosotros no vemos esas bendiciones o no vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos asimilado eso. Vuelvo a repetir, queremos o esperamos que la vida en el Señor sea fácil. Nadie quiere batallar. Somos delicaditos. Lo queremos sencillito todo. Como dije hace rato, los que se quieren casar porque en momentos están bien emocionados, pero no saben la que les espera. Y se requiere entender esto, hermanos, que las adversidades son parte del paquete. Cuando uno lo entiende, entonces viene el problema y uno lo ve, pero ya no se desespera, ya no dice, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me abandonaste? No, porque uno ha entendido que es parte del paquete. ¿Sí están conmigo? En el mismo capítulo, en el versículo 13, mire lo que le dijo Moisés al pueblo de Dios. Ya le dijo el Señor lo que tiene que hacer para glorificar su nombre. Y en el verso 13 le dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esa es la promesa que Dios hace a tu vida y a mi vida también. Pero cuando no entiendas que las adversidades son parte del paquete, tú te vas a desesperar cuando vengan a tu vida. O si estás pasando por una, a lo mejor te sientes desesperado porque no has asimilado que ese es parte del paquete. Lo que tú tienes que entender es como el salmista. Mire, el salmista en un momento, en una adversidad, dijo esto, en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Él se hizo la pregunta así, porque obviamente estaba enfrentando una adversidad. Pero él mismo como que reflexionó, recapacitó, y en el verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y en el verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la promesa de Dios. Pero no puede ver uno eso si no asimila que las dificultades simplemente son parte de la vida. ¿Están conmigo? ¿Sí estoy explicando? Entonces, hermanos, la tercera verdad, y esta sí, abróchese los cinturones porque esta sí tienes que recibirla y siempre llevarla en tu mente. Tienes que pelear en medio de la adversidad.
En otras palabras, tarde que temprano, hermano, tienes que pelear. ¿Sabe? Yo les he compartido que yo nunca fui persona de pelea. Siempre fui muy tímido, pero de todos modos un día tuve que pelear. Y si ya sé lo que me va a preguntar, ¿ganó? No, no gané. Me fue como en feria. Porque no, yo nunca sabía pelear. Y era miedoso, pero llegó un momento que tuve que pelear, no porque yo quería pelear, sino porque así espiritualmente yo lo veo. Hay un momento que tú tienes que pelear. Recuerdo cuando iba yo a la escuela, estaba como 14, 15 años, había un muchacho que nos hacía bullying a mí y a un amigo mío. Siempre nos hacía bullying. Siempre nos hacía bullying. Pero hacía más bullying a mi amigo. Y a mi amigo no solamente le decía cosas, le pegaba. Entonces un día yo con miedo y todo, le contesté que se calmara ya, que nos dejara en paz. Pues no debía haber dicho nada porque se volteó contra mí. Y bueno, pues aquí fue. Y ya el final, ya les dije lo que me hizo. Pero ¿sabe qué pasó después de eso? Nunca más nos volvió a molestar. Me puso como trapeador. Pero no sé qué pasó, nunca más nos molestó. Y realmente, hermano, yo no estoy diciendo que físicamente tú tengas que pelear. Lo que quiero decir es que entendamos que en el Señor, ante las adversidades, tenemos que entender que tarde que temprano tú tienes que hacerle frente al enemigo. Espiritualmente tú tienes que pelear la buena batalla, dijo Pablo. Así le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. Y no está hablando de una acción física, sino está hablando de una acción espiritual. Cuando hay una aflicción, tú tienes que pelear, tú tienes que decir, Señor, tú me has dicho que me vas a bendecir y yo declaro esa promesa para mi vida. Dame entendimiento, dame sabiduría, cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero yo tengo que ganar esa promesa que me diste. ¿Me estoy explicando? Tenemos que pelear, hermanos, porque de lo contrario nos va a pasar como a algunas personas. Volviendo al contexto de la pelea que yo tuve, el amigo mío no le hacía frente y se la pasaba recibiendo golpes y golpes y golpes. Y no hacía nada. Y al último se victimizaba él solito. Decía, es que yo no sé, yo no puedo, pobrecito de mí. Entonces hay hermanos en la iglesia que espiritualmente así viven. El diablo los bofetea. Y otra vez, y otra vez. Y nadie se para firme, nunca se paran firmes. ¿Por qué? Porque no han entendido que en la adversidad hay que aprender a pelear. ¿Sí estoy explicando? Hay que conocer lo que Dios te dice. Yo estoy contigo, no te voy a dejar. Tenemos que pelear, iglesia. ¿Cuántos lo están recibiendo? Yo quiero animarte, hermano. Tienes que entender estas verdades para que cuando los tiempos no mejoran, tú por lo menos te sigas manteniendo en tu fe. Tú por lo menos sigas firme. Porque ¿de qué caso tiene? ¿Qué caso tiene comenzar el camino en el Señor, declarando victorias en el Señor? Y cuando viene una adversidad, darse una a la vuelta y irse. ¿Por qué? Porque uno malentendió que en Dios no iba a tener problemas. Entonces Dios no es verdadero y se van. Hay muchos allá afuera que así están. Yo quisiera que usted no sea de esos. Que cuando usted venga y yo le vea en el semblante que usted está pasando una adversidad, usted me diga, pastor, me anda yendo como en feria, pero yo creo que Dios me va a sacar de esto. Esa debe de ser nuestra postura, iglesia. De lo contrario, no dijera Pablo las cosas que dice. En 2 de Corintios, Pablo dice estas palabras. Dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Él está hablando que físicamente sí se siente agotado. Que físicamente sí se siente a veces como que ya no puede. Pero dice, no desmayamos, dice, en mi hombre interior
nos vamos renovando cada día. ¿Por qué? Versos 17 dice, porque esta leve tribulación. Esa es una verdad, hermanos. Las tribulaciones no son eternas. Van a pasar. Lo que sea que estés pasando, va a pasar. No va a ser toda la vida. ¿Y después qué? pues te viene otra. Claro. Es parte de la vida. Sales de una y entras a otra. Pero eso es lo que nos hace fuerte. Ese es lo que Dios permite para procesarnos. ¿Sí explico? Entonces, hermanos, dice Pablo, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice Pablo. Y esto, hermano, es lo que debe de ser parte de nosotros. El de no desmayar. ¿Por qué? Porque si está la adversidad ahí, saber que tenemos que hacerle frente. ¿Cómo decimos nosotros en México? Hay que agarrar al toro por los cuernos. Eso significa pelear. Amén. No es que tú buscas la violencia, nada de eso, pero sí sabes en qué estás parado tú para hacerle frente a Satanás. Satanás, en el nombre de Jesús. Como mi esposa y yo le decimos a todos los que a veces nos toca platicar que Dios los bendice con una casa, con departamento y se van a mover. Les decimos, entra a tu casa, camina alrededor de tu casa y declara que esa casa es del Señor. Y echa fuera todo lo que pueda estar allí. Amén. Eso es pelear. Declarar lo que tú eres en Cristo Jesús. En Romanos Pablo dice, y esto me bendice mucho, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo ya lo había dicho anteriormente, hermano, lo que te toque sufrir aquí, si fuera la voluntad de Dios de sufrir toda tu vida, ¿qué tanto puede ser eso para una eternidad? 60, 70, 80, 90, 100 años, digamos 100 años. ¿Qué tanto son 100 años para una eternidad? La gloria venidera. Amén. Yo sé que cuesta, es más fácil decirlo que verdaderamente asimilarlo así. Pero hermano, la palabra de Dios aquí lo dice. Pablo en eso se ancló. Él dijo, yo sé que mis aflicciones son pasajeras. Además, por duras que sean, no se comparan con la gloria venidera. Y esa gloria venidera es para todos nosotros. Por eso, hermanos, en medio de esa adversidad que puedas estar pasando, si es que estás pasando en una, pelea. No dejes de pelear. Entiende que tú tienes que ponerte firme. Pablo dijo en una ocasión, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Pablo estaba consciente de cómo él hacía frente, cómo mantenía su fe cuando las cosas no mejoraban. Entonces, si no fuera así, hermanos, de embalde le hubiera dicho Dios a Josué estas palabras. Ya voy a terminar. Mire, lea conmigo Josué capítulo 1. Ya para terminar, vamos a preguntarle a Josué cómo le fue. Verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Otra vez, la misma promesa que le hizo a Moisés. Los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Sabe? Aquí ya Moisés murió y Josué está frente a la tierra prometida. O sea, ya estaba un brinquito ya, Josué. Josué podía haber pensado, qué suave, ya el sufrimiento lo pasó Moisés. Ahora me toca a mí disfrutar. Sorpresa, mire cómo le dice el Señor, verso 3, dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar
que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuántos habían escuchado ese versículo? Amén. ¿Cuántos lo han creído ese versículo? ¿Cuántos han experimentado bendiciones a través de ese versículo? Amén, hermanos. El Señor no se equivoca, Él no miente, siempre cumple lo que promete. Pero la cosa, otra vez, hay que entender, hay adversidades, que si no asimilamos eso, muchas veces nos perdemos estas bendiciones. Entonces dice, todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿no? Verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mire que dice verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa palabra, hermanos, no significa que no te van a buscar pleito, espiritualmente hablando. Dice, nadie te podrá hacer frente. Lo que quiere decir es que nadie te va a ganar, porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso dice, nadie te va a poder hacer frente. Quiere decir que todo el que venga contra ti, tú lo vas a derrotar en mi nombre, dice el Señor. Amén. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa. Con esa promesa, hermanos, podemos vivir tranquilos, contentos. Pero mire lo que dice el verso 6, esfuérzate. Esa palabra esfuérzate implica que hay que pelear. Amén. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez, verso 7, solamente ¿qué? Solamente esfuérzate. O sea, no dejes de pelear. Sigue peleando. Te viene otra, sigue peleando. No dejes de pelear. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que, hermanos, yo quiero terminar con esto. Dios te ha hecho una promesa a ti, personalmente. Y tú puedes entender o saber, y si no, el Señor te va a revelar qué promesa te ha hecho a ti. Pero tienes que entender que va a haber adversidades. Solamente esfuérzate, dice. Solamente esfuérzate. La adversidad va a ser una oportunidad en tu vida. Va a ser inevitable y tú tienes que pelear. Amén, iglesia. Entonces, vamos a tomar como una actitud de convicción las palabras que dijo Josué. En el capítulo 24, ya cuando estaba terminando sus días, él confrontó a todo el pueblo, lo reunió y ya estaba habiendo mucha rebeldía en el pueblo y les dijo, está bien, ustedes quieren así, yo solamente los voy a retar a que hagan una elección, les dijo. Escojan a quién van a servir. ¿Quieren servir a los dioses de sus padres que estaban allá en Egipto? ¿O quieren servir a Jehová de los ejércitos? Escojan a quien quieran, les dijo. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía que en medio de la adversidad, él tenía que seguir peleando. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Tú cuando veas una adversidad en tu vida y los tiempos no mejoren, acuérdate, esa adversidad es una oportunidad para ti. Es inevitable, la tienes que pasar. Así que pelea en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque eres bueno, eres fiel. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender. Si alguno de nosotros está pasando por un momento difícil, un momento oscuro, tú conoces la situación. Te ruego que bendigas a mi hermano o mi hermana, Señor. Sea que está pasando en problemas,
decepciones, traiciones, lo que sea, enfermedades, pérdida de trabajo, Señor, cualquier cosa, mi Dios, que tu palabra esta mañana quede grabada en su corazón. Que esa aflicción que sea que vino a su vida, cualquier adversidad, la pueda ver como una oportunidad. Que pueda entender, mi Dios, que es inevitable porque son parte de la vida. Y que no lo tome, Señor, como que tú le estás fallando. Que no lo tome, Señor, como que su fe, Señor, está fallando. Que lo entienda, que es parte de la vida. Y sobre todo, mi Dios, que se determine a pelear. Que sea valiente, que se esfuerce, como dice tu palabra. Padre, para que podamos todos disfrutar esas promesas que tú nos das, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.